Cadena IN presenta Destrozando la Noticia con Fernando Maldonado, la revista que recoge, analiza y presenta los fenómenos que sorprenden, impactan e interesan a la sociedad. En la 90.7 en las redes o en demanda. Quédese con Maldonado. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días. Gracias que nos acompaña a través de las señales de la 970 en La Intensa. También estamos transmitiendo a través de las distintas plataformas digitales. Mi nombre es Fernando Maldonado y si usted se pregunta qué tipo de programa vamos a hacer a partir de hoy, 1 de septiembre, bueno, pues se trata precisamente de abordar los temas que están en la escena pública, que acaparan la conversación en las mesas de café, en las sobremesas de familia, en las redes sociales, desde una perspectiva, digamos, más sensata, más equilibrada. Vamos a tratar de contribuir para que todos tengamos un panorama más cierto de lo que está sucediendo en el México que hoy conocemos. Este programa Destrozando la Noticia, debo decirlo, comenzó a transmitirse a través de plataformas digitales en el grupo Intolerancia Diario. Fue una iniciativa de Enrique Núñez Quirós, el director general de Cadena IN y al mismo tiempo director general de Intolerancia. Acompañamos esta aventura Leti Torres, engatusada, un servidor, cuando justamente las señales de radio y de televisión fueron apagadas para un conjunto de periodistas que no estábamos de acuerdo necesariamente con la forma de ejercer el poder público hace 10 años. Las cosas han cambiado notoriamente. Hoy, por supuesto, hay un partido político diferente en el poder, hay un conjunto de actores de la vida pública que están tratando de generar equilibrios políticos desde la trinchera de la oposición, a quienes también hay que escuchar, hay que razonar y que hay que entender. Y también hay otro grupo de una corriente de opinión desde el periodismo a quien también hay que ponerle el foco porque están diciendo cosas que merecen ser escuchadas. Así es que ojalá nos acompañe a partir de este 1 de septiembre, que es uno de los días, y va a sonar a cliché, aunque no lo es, históricos en la vida pública de este país. ¿Y por qué lo digo? Porque hoy será en unos minutos más cuando quede instalada la sesión, el periodo ordinario del Congreso de la Unión, que está integrado por la Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados. En punto de las 11 de la mañana, la secretaria de Gobernación Federal va a entregar el primer informe de gobierno de la primera mujer responsable de conducir el destino de este país, Claudia Sheinbaum Pardo, por si hiciera falta un elemento histórico en la vida política de este país. Pero no solamente eso, hace unos instantes en todo el país y en el estado de Puebla comenzó el periodo de clases. Regresaron los chavitos a las escuelas y eso, por supuesto, ha generado un conjunto de actividad inusual que no habíamos visto en los últimos 2 meses en las ciudades medianas y grandes de este país, por ejemplo, Puebla capital, con, por ejemplo, en términos de actividad económica, de dinamismo en las áreas urbanas, de tráfico vehicular. Mañana vamos a intentar tener una conversación con quienes forman parte de la Asociación Mexicana de Aseguradoras para saber cómo se incrementan los siniestros en las ciudades medianas y grandes cuando regresamos todos a clases. Vamos a platicar de todo eso a lo largo de este programa y también qué otro elemento informativo hay en la escena. Bueno, pues ya lo sabe, el polémico Gerardo Fernández Noroña, que sigue siendo un tema de escándalo en este país, puesto que como a los nopales, no por grande y por baboso, sino por las propiedades que se le van descubriendo. Hoy sabemos que tiene una propiedad de unos 12 millones de pesos en Tepoztlán, este pueblo mágico al que seguramente la mayoría de nosotros hemos visitado, admirado y disfrutado. Bueno, pues él decidió comprarse una propiedad de más o menos 1,600 metros cuadrados en este lugar, que no debe ser barato. Bueno, pues sigue siendo el motivo de conversación en las mesas políticas y con ello, pues desde luego, contribuir un poco a empañar, opacar, digamos, la fiesta de la 4T cuando su primera presidenta llega hoy con una altísima calificación en términos de aceptación ciudadana. Los números más conservadores, por ejemplo, cito el caso de Mitofsky, de Roy Campos, trae una aprobación de la presidenta de la República de más o menos 71% de aprobación. ¿Esto qué significa? Que más o menos
3 de 10 mexicanas y mexicanos no están de acuerdo con la forma de ejercer el gobierno de parte de Claudia Sheinbaum y, al contrario, 7 de cada 10 están de acuerdo en la manera de cómo se ejerce el poder en este país. ¿Cuáles son las tendencias en las redes sociales? En este momento vamos a tener la colaboración del maestro de tiempo completo de la Universidad Anáhuac, maestro en comunicación digital e hipermedia, Carlos Miguel Ramos Linares, y también el regreso a la radio, por lo menos en este equipo de trabajo de Ray Zubiri, un experimentado periodista del ámbito del espectáculo que nos va a participar de qué es lo que está ocurriendo no solamente en Puebla, sino en el contexto nacional, para entender también otro de los escenarios que hay que pues conocer sin duda, porque están sucediendo cosas en todas las escenas públicas de este país. Así es que, puesta ya el menú sobre la mesa, ojalá se quede con nosotros porque se va a poner bueno cuando son las 9 de la mañana con 38 minutos. Vamos a tener también una conversación con el senador de la República, Néstor Camarillo, que usted sabe hasta la semana pasada se había acostado con una pijama tricolor, puesto que era dirigente del Partido Revolucionario Institucional, y hoy amaneció con la pijama del Movimiento Ciudadano. Se va a estrenar como militante de este partido político y como secretario de la mesa directiva de la Cámara Alta ya en la Ciudad de México en momentos en que la presidenta Sheinbaum rendirá su informe de labores. Pero además, un poco más tarde también sucederá este símbolo de transmisión del poder, el bastón de mando, que va a ser entregado a las y los nuevos integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Más tarde rendirán protesta los nuevos jueces que resultaron del proceso electoral que vivimos en junio de este mismo año para renovar este poder legislativo. Así es que hay un montón de cosas sobre las cuales podemos conversar a lo largo de los próximos minutos. Ojalá se quede con nosotros cuando son casi las 9 de la mañana. Con 40 minutos, vamos a hacer la primera pausa. Regresamos en un momento más, destrozando la noticia con Maldonado. Está usted en Destrozando la Noticia con Maldonado. Los números en cabina son 22 12 64 20 31. WhatsApp 22 25 81 97 76.
Nosotros ya no somos los mismos. Los rituales, los usos y costumbres en toda la actividad humana en México ha cambiado de manera drástica. Durante la década de los 70s, los 80s y hasta los 90s, el día del informe presidencial era el informe del presidente. Y quienes crecimos en esa generación, lo refiero para quienes nos acompañan a través de las redes sociales y las nuevas generaciones, seguramente no sabían el padecimiento que teníamos los niños cuando nos quitaban las caricaturas del Canal 5 de Televisa, que era la única oferta para entretener a los niños en casa el día del informe presidencial. Teníamos que chutarnos un ritual aburridísimo, cargado de aplausos falsos, de reconocimientos inocuos. El presidente en turno salía de Palacio Nacional a bordo de un vehículo descapotable y había cientos de toneladas de papeles multicolores que eran arrojados de los edificios del centro histórico de la capital de la República, hasta que llegaba a la sede del Poder Legislativo, que pomposamente se entendía como un poder independiente del Poder Ejecutivo, cuando no era más que un montaje. Todas las diputadas y los diputados, incluyendo los de la oposición, le rendían pleitesía en un culto a la personalidad obsceno para una vida democrática de ese entonces. De esa época a hoy, las cosas han cambiado radicalmente, porque ya ni siquiera el presidente o la presidenta va a la Cámara de Diputados, sino que encarga a su secretaria de Gobernación para que entregue el documento donde consta los logros o las metas, cumplidas o no, del Estado de la Nación. Hoy las cosas son así, pero no solamente eso ha cambiado, sino también la personalidad y la forma de ejercer el poder. El ritual de la política en este país es completamente diferente al que acompañó nuestras primeras infancias de esa generación, la de la generación de los 70s, 80s y 90s. Hoy tenemos que entender que la oposición es una oposición de verdad, con razón o sin razón, pero es la oposición a la que hay que escuchar respecto de la forma de ejercer el poder público en este país de un grupo político que ciertamente es uno de los más poderosos que ha conocido la vida pública en América Latina, con el crecimiento del Movimiento de Regeneración Nacional. Claudia Sheinbaum, insisto, llega con una altísima aprobación, pero no podemos permitir, desde luego, que el solo hecho de que 7 de cada 10 mexicanos estén de acuerdo con el uso del poder público en México, nos quedemos sentados esperando a que las cosas transcurran. La oposición tiene que hacer su trabajo con dignidad, inteligencia y astucia. Ver las escenas de la semana pasada en donde 2 senadores de la República se jalonearon, se desajustaron el traje, se gritaron hasta su precio para regresar hoy a la misma sede, para formar parte de este periodo ordinario de sesiones del Congreso de la Unión, no es lo más recomendable para poder entender de manera razonada lo que está sucediendo en la vida pública. Así es que habrá que celebrar, por supuesto, que ya existan las redes sociales y que tampoco nos quiten las caricaturas a quienes todavía tenemos algo de la niñez dentro de nosotros, para chutarnos un ceremonial tan aburrido de culto a la personalidad a quien hoy ocupa la presidencia de México. Ya está listo Carlos Miguel Ramos Linares con las tendencias. Tendencias del día en Destrozando la Noticia. Hola, ¿qué tal, Fernando? Muy buenos días al auditorio de Destrozando la Noticia. Hoy en la red sociodigital de X, como tendencias tenemos, entre otras cosas, las lluvias. Toda la noche estuvo lloviendo, México-Puebla, etc., pero de las que destacan en segunda posición, por ejemplo, Feliz Lunes, con más de 3,100 publicaciones, esto en la red sociodigital de X. Otra de las tendencias que también tenemos en la 9ª posición es el regreso a clases. Esta ha ido subiendo, se posicionaba por ahí en la posición número 18, ahora está en la 9ª, con más de 7,200 publicaciones.
Esto obviamente tiene que ver con el regreso a clases, el tráfico, a todos los que, digamos, están entregando o llevando a los niños a las primarias, pues les sugerimos manejar con mucha precaución. En la posición número 14, de hecho desde ayer, el Poder Judicial, recordemos que es la renovación y hoy es cuando toman protesta en el Poder Judicial. 21,000 publicaciones aproximadamente en la posición número 14. Y finalmente, el primer informe de gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, hay apenas en la posición número 16, 3,000 publicaciones apenas, poco a poco va subiendo, seguramente estará por ahí del mediodía, un poquito antes, en las primeras 3 posiciones de la plataforma X. Es lo más destacado en este día, Fer, amigos del auditorio, yo regreso contigo, te mando un saludo a ti y a toda la audiencia. La entrevista con Maldonado. Quiero agradecer que haya abierto un tiempo para conversar con ustedes y con nosotros al senador de la República, Néstor Camarillo Medina. Senador, ¿cómo te va? Muy buenos días. Muy buenos días, estimado Fer. Aquí con mucho gusto de saludarte a ti y a todo tu auditorio. Gracias, senador. Primero que nada, preguntar cómo te encuentras anímicamente, puesto que la semana pasada era senador del PRI, ahora es senador del Movimiento Ciudadano en un momento particularmente interesante para la vida pública de México, puesto que estarás formando parte de la mesa directiva y la instalación del Congreso de la Unión a las 11 de la mañana, si no me falla la memoria. Es correcto, vamos a estar presenciando en el Senado de la República más tarde la toma de protesta de los ministros, jueces, magistrados, un hecho inédito para la vida de México. Vamos a estar desde la mesa directiva, pero también como bancada se ha decidido presenciar el acto, ya que hemos visto que otros partidos han anunciado que tal vez no van a asistir. Movimiento Ciudadano va a tomar la palabra, va a dirigir un mensaje al Poder Judicial y bueno, pues ya en los trabajos de la mesa pues vamos a presenciar ahí pues esas tomas de protesta muy importantes. Y anímicamente, pues bien, tranquilo, contento, feliz, acomodándome. Viene una semana muy fuerte de trabajo, de mucho trabajo, viene una agenda interesante, entonces la verdad es que me siento muy bien y muy contento. Y ya sabes que yo siempre mirando hacia adelante. Senador, ¿qué dices a las personas que desde Puebla han descalificado tu decisión de abandonar o renunciar a tu militancia priista en un momento particularmente complejo en México? Pues mira, la verdad es que entiendo, soy político, esta situación que se ha presentado, en particular de mi carrera política, pues ha pasado anteriormente, no es la primera ni será la última. Hay de todo, hay desde reclamos, quejas, pero también hay mucha gente que me está apoyando, mucha gente que me ha dicho que fue una gran decisión, que fue un momento importante para hacerlo, porque por lo regular todos los políticos lo hacen meses antes de un proceso electoral. Lo hacen igual porque buscan alguna candidatura, algún espacio, y ahorita no hay ninguna elección en puerta. Este año se cierra, no es electoral, ni el que sigue tampoco. No se está votando una reforma electoral importante, una reforma en la que mi voto pueda ser decisivo. Y lo más importante, muchas quejas y reclamos eran porque apuntaban a que me iba a sumar a las filas de Morena. Daban por hecho que mi renuncia era porque yo iba a llegar a la bancada de Morena, y no, llego a la bancada de Movimiento Ciudadano, que es la mejor bancada, y que es un partido de oposición, un partido nuevo, con ideas frescas, un partido cercano a los ciudadanos, con una gran agenda ciudadana. Senador, dices, no hay un proceso electoral en puerta, pero el año próximo serán las internas en los partidos. ¿Serás candidato del Movimiento Ciudadano en Puebla? Pues mira, no fue el acuerdo. Yo llegué a sumar la invitación que me hizo el coordinador, incluso lo dijo en la presentación allá en el Senado de la República la semana pasada, pues que ellos me habían invitado a sumarme a los trabajos legislativos, y así lo estoy haciendo, me estoy haciendo, obviamente, pues los que hacemos política y ustedes, los medios de comunicación que siguen la política, que también pueden persuadir lo que está pasando,
es que en 2027 pues pueden pasar muchas cosas, ¿no? O sea, puedes aspirar a algún cargo o no. Yo me queda claro, mi término es hasta 2030, pudiera esperar. Entonces, no hay como que prisa, no hay como que premura, creo que tengo que concentrar en mi responsabilidad. No por eso no voy a dejar de recorrer el estado, voy a recorrer el estado, voy a seguir caminando, estar cerca de la gente. Viene también mi primer informe legislativo, que he decidido hacer un poquito más adelante. Entonces va a haber mucho de qué hablar, va a haber mucha chamba y mucha cercanía con la gente. Senador Néstor Camarillo, apreciamos estos minutos para Destrozando la Noticia el día de hoy, particularmente especial, toda la suerte allá en el Congreso de la Unión, y nada más no te acerques a los catorrazos, porque ya sabes que allá sí hay. Ok, de lejitos voy a estar, pero tengo que estar. Muchas gracias. Gracias, Néstor, un fuerte abrazo. Un abrazote, gracias. Bueno, sí, es que sí, hay que tomar en cuenta que hoy se van a volver a ver las caras a Alito Moreno, si es que va a la sesión de instalación de Congreso de la Unión, y Gerardo Fernández Noroña, que son quienes protagonizaron la semana pasada este escándalo, después de que se jalonearon los trajes. Hay quien dice que fue un round de sombra, no se acerca ni siquiera a una especie de empujones que nos dábamos todos en la secundaria y que todo el mundo lo tomábamos a broma. El que caía primero, pues era el vencido, ¿no? Pero aquí, pues el que pagó los platos rotos fue un pobre camarógrafo que se paró allí muy valiente a tratar de mediar entre los dos, y el chaparrito Alito Moreno con un centro de gravedad mucho más sólido, mucho más sensato, pues sí fue el que pagó los platos rotos. Quiero saludar con mucho gusto a Heidi Osuna, que es directora de la empresa encuestadora Encol, que trabaja hace el resultado de sus estudios demoscópicos, los publica, imagínese usted, el periódico español El País y también W Radio en la capital de la República Mexicana. Heidi, te saludo, qué gusto saludarte, buenos días. Hola Fernando, buenos días. Heidi, acabas de dar a conocer resultados de un trabajo de medición de la presidenta Claudia Sheinbaum. ¿Nos puedes explicar un poco en torno a ello? Sí, mira, la presidenta Claudia Sheinbaum llega con 79% de aprobación a su primer informe de gobierno, 18% la desaprueba, 3% no nos declara aprobación o desaprobación. Si lo comparamos esto de cómo estaba o cómo llegó Andrés Manuel López Obrador a su primer informe de gobierno en septiembre de 2019, pues vemos que Claudia Sheinbaum lo supera por 6%. Andrés Manuel López Obrador tenía 73% en septiembre de 2019 de aprobación y Claudia Sheinbaum tiene 79%. Heidi, estamos ante un fenómeno social, un fenómeno mediático. ¿Cuál es la razón por la cual ha crecido más incluso que el líder indiscutido de un movimiento tan importante como Morena en América Latina? A ver, también tenemos que ver que Claudia Sheinbaum tuvo más votos que Andrés Manuel López Obrador. También eso te da una tendencia también, ¿no? Hay más personas que votaron por ella que por él. Ella también pues llega a la presidencia con un partido más fuerte, tiene más gobernadores, tiene 23 gobernadores afines, cuando, bueno, Andrés Manuel López Obrador tenía, me parece, 8 en septiembre de 2019. Entonces, pues bueno, hay grandes diferencias, ¿no? Algo que es muy significativo de Claudia Sheinbaum es que es una presidenta que no polariza, porque si te das cuenta, está aprobada en todos los estratos. ¿Esto qué quiere decir? Está aprobada en hombres, en mujeres, en todos los rangos de edad y hasta en todas las afinidades partidistas, inclusive dentro de la oposición. Los que se declaran panistas, 60% aprueban su gestión. Los que se declaran como afines al PRI, 65% aprueban su gestión. Y los emesistas, 64%. Es un bono democrático sumamente alto, Heidi. De acuerdo con la experiencia que ustedes tienen en Encol, ¿podría mantenerlo a lo largo del segundo año de gobierno? Mira, justo por eso son las encuestas, porque las encuestas medimos la fotografía del momento. Sí. En este momento y en este primer año, sí ha sido una presidenta con una alta aprobación y aprobada en todos los sectores. Principalmente, ¿por qué la aprueban? Los apoyos sociales, la gente declara un 40% de los apoyos sociales, y que tiene buenas propuestas, trabaja bien, que combate la inseguridad, mejorar la economía,
la relación con Donald Trump, cómo se ha comportado ella con Donald Trump, también se lo reconocen con un 4%, y los proyectos de infraestructura. Cuando les preguntamos a los que la desaprueban por qué la desaprueban, principalmente es por la inseguridad, con 22%. ¿El género tiene algo que ver, Heidi? Fíjate que en este momento no, con Andrés Manuel López Obrador sí veíamos que los hombres aprobaban en mayor medida a Andrés Manuel López Obrador, pero con Claudia Sheinbaum nos vemos bastante estables. Las mujeres la aprueban ligeramente más en esta encuesta, pero si nos vamos como al histórico de la aprobación por género, es muy similar, es prácticamente lo mismo. No hay esta distancia que sí existía con Andrés Manuel López Obrador. Pues vaya números que trae ENCOL. Decíamos que conservadoramente el nivel de aprobación era de 70-71%. Ustedes la traen en 79%, casi 80% de aprobación. Es un fenómeno, sin duda. Pues mira, todo depende cómo se haga la encuesta. Esta encuesta es sin vivienda y sí te puedo decir que es una fotografía del electorado mexicano. Hay otras encuestas que se publican que son encuestas online o que son encuestas telefónicas en donde pues tienden a sobreestimar a un nivel socioeconómico o a un perfil de mexicanos y no son una fiel fotografía en estos momentos del electorado de México. Muy bien. Heidi Osuna, directora de ENCOL, apreciamos mucho hayas aceptado esta comunicación para Puebla. Les mandamos un saludo y estamos agradecidos de verdad. Gracias a ti. Muy bien. Bueno, pues ahí están los números de Claudia Sheinbaum, 79%, con un nivel de aprobación entre hombres, mujeres, priistas, panistas, la oposición, con niveles de 60-65%. Habrá que estudiar con mayor detenimiento este fenómeno político en México. Son las 9 de la mañana con 59 minutos. Estuvo usted en la primera emisión de Destrozando la Noticia a través de la 9070. Mi nombre es Fernando Maldonado, mis redes sociales, Fer Maldonado MX y también en parabólica.mx. Esta noche en punto de las 22 horas también estaré en la mesa de análisis del Sistema de Información y Comunicación en Viralidad Social. Muchísimas gracias. Hasta mañana. Por hoy, Destrozando la Noticia tuvo para usted lo más destacado del día. En Cadena IN, lo esperamos en la próxima emisión. Se va a poner bueno.